Muchas gracias, doctor Iván Palomo. Después de esta bienvenida e introducción, vamos a iniciar, como mencionamos, al doctor Diego Chávarro. El doctor tiene 10 minutos para su ponencia. Él nos va a hablar sobre definición de fragilidad. Perfecto. Buenas noches nuevamente a todos. Bienvenidos a esta actividad. Como ya les contaba la doctora Tania, pues efectivamente tenemos un reto y es poder cumplir primero con la agenda y con los temas que tenemos propuestos. Entonces, yo les voy a compartir durante unos... Déjame hacer algo en la computadora y nos vamos a ver. Yo les voy a Dame la compartir computadora, mi donde amor, que está arriba de la cama de papi. les pediría el favor de silenciar micrófonos a las personas que se vayan conectando. Entonces, como conversábamos, pues la idea es que les voy a presentar en unos minutos definición de fragilidad y ya ahorita la doctora Tania irá presentando a nuestros otros conferencistas que hacen parte de la agenda. Nuevamente a todos bienvenidos y pues, gracias por conectarse y participar de esta actividad. Para poder hablar de definición de fragilidad, primero tenemos que contextualizar que la fragilidad, sin duda alguna, es un tema de moda que hace parte de la problemática mundial que está relacionada con el envejecimiento poblacional. Tenemos que recordar que el envejecimiento es y además responde a realidades diversas. Podemos estar en una misma área geográfica, pero pues cada uno tener condiciones diferentes para su vejez y su envejecimiento. Esto trae un desafío en los sistemas de salud y por ello se convierte en un reto de salud pública. Trae presión a los sistemas de salud. Es muy importante que tenemos que plantear si esas intervenciones van a ser a nivel individual o colectivo. Y pues, ¿por qué ponemos en contexto fragilidad? Pues porque primero está relacionado con desenlaces adversos, ya sea por necesidades insatisfechas, ya sea por que aumenta el riesgo de mortalidad, de hospitalización, de fracturas o de caídas. Entonces, sin duda, pues, es un tema bastante relevante y de interés. Cuando lo pensamos en datos, esto no es para que se agobien intentando ver esas gráficas, es simplemente mencionar que sin duda alguna su prevalencia aumenta con la edad. Esto es un tema que atañe a personas mayores y es indiferente si se es hombre o si es mujer. Hay algunas particularidades, pues sin duda alguna la edad es un factor que está relacionado. Mencionaba ligeramente cómo se relaciona con desenlaces adversos. Uno que suele ser muy taquillero es mortalidad. Entonces, sin duda alguna, también con desenlaces adversos durante la hospitalización o durante algunos eventos clínicos en general. Y adicionalmente, el aumento en los costos y del uso de los servicios médicos. Entonces, es por ello que cuando hablamos de fragilidad, la fragilidad es un término en el cual se relaciona con factores físicos, con los factores psicosociales, tiene un contexto que puede ser multidimensional y tendríamos que incluso mirar desde qué punto de vista fisiopatológico o de la definición nos estaríamos planteando. Mencionábamos cómo puede estar relacionado sin duda alguna con la edad y por ello con el envejecimiento. Y al ser un proceso dinámico, pues entonces también puede fluctuar entre los estados de severidad y ser potencialmente reversible. Esto es uno de los temas que es bastante interesante y que sin duda alguna es un punto ambicioso de participación o de intervención. Es por esto que cuando hablamos de fragilidad, entonces tenemos que mirar si nuestro punto de vista va a ser desde la investigación, desde el contexto clínico o si va a tener un papel pronóstico. Entonces esto es bastante interesante, pues porque entonces tendríamos que puntualizar y para poder llegar a la definición, pues tendríamos que pensar en algunos términos cuando incluso hacemos la búsqueda en la literatura. Si lo buscamos en español, pues el término es el mismo, ¿no? Pero si lo buscamos en inglés, entonces en un metabuscador como el que tienen ustedes en la pantalla, que corresponde a PubMed, el término apropiado sería frailty, porque frailty estaría hablando del síndrome de fragilidad, que es el término que nos convoca hoy. Como ustedes ven, las publicaciones son un montón, sin restringir la búsqueda y sin poner
poner ningún tipo de límite en la búsqueda. Diferente a fragility, que fragility es un término que está relacionado más con el hueso, y eso quiere decir que normalmente el término que lo acompaña es bone fragility. Entonces es diferente y aquí es un elemento de precisión que si vamos a hacer una búsqueda relacionada con síndrome de fragilidad, deberíamos hacerlo con frailty y no con fragility, que sería más un sinónimo de osteoporosis profunda, que si bien es un término que es frecuente, pues debería limitarse en general y utilizar el término apropiado. Entonces, para poder llegar a la definición, tenemos que citar al menos dos autores que han sido muy relevantes para la construcción del término de fragilidad. La primera de ellos es la doctora Linda Fried. La doctora Linda Fried en el año 2001 plantea cómo la fragilidad se caracteriza por la disminución de la fuerza, la resistencia y la reducción en la función fisiológica. Y luego, Kenneth Rothwood en el año 2004 complementa la definición como el estado de vulnerabilidad de un individuo para desarrollar mayor dependencia o muerte. Esto es súper interesante porque fisiopatológicamente, entonces, Linda Fried lo propone desde el punto de vista fisiopatológico y habla desde el fenotipo de fragilidad en un contexto mucho más físico, mientras que la definición propuesta por Rothwood es más desde el acúmulo de déficit y ya uno empieza a entender desde el punto de vista fisiopatológico qué es lo que pasa con fragilidad. Luego de ello, se propone para el año 2013 un inicio de un call to action y una propuesta de consenso para poder llegar a la definición de fragilidad. Y hay unos puntos de acuerdo a nivel mundial que empiezan a ser muy interesantes. Primero, definir la fragilidad como un síndrome. Eso quiere decir que tiene un origen multicausal y que tiene varios factores que están relacionados con su causalidad. Es por ello que la intervención entonces no debe ser única, sino que también debe ser multicausal. Y ya luego de ello, entonces, que se unifican estos dos conceptos para poder llegar a una definición que habla que es un estado de vulnerabilidad fisiológica que le da una capacidad reducida para afrontar un evento estresor. Entonces es donde termina siendo súper interesante. Y ahí es donde nuevamente retomamos que para estos mecanismos fisiopatológicos lo podemos ver desde la disminución de la masa o la disfunción muscular, que se acerca mucho más al fenotipo de fragilidad, o desde un mecanismo de disfunción multisistémica subclínica, que es un poco más desde la teoría del desgaste y es desde la propuesta del cúmulo de déficit. Entonces, sin duda alguna, tenemos esos dos puntos. Cuando hablamos de factores de riesgo, pueden estar relacionados desde el punto de vista demográfico social, como mencionábamos la edad, o el hecho de ser mujer, o pertenecer a alguna minoría étnica. Desde el punto de vista clínico, entre más enfermedades se tenga o tener características como la demencia, desde los estilos de vida, entonces desde la teoría del desuso, y entonces cómo lo que no se usa pues se atrofia, o desde el intento de investigación de biomarcadores para poder definir o caracterizar la fragilidad. Y ya lo vamos a ver en las presentaciones ahora con el doctor Oscar Rosas, entonces cómo medir fragilidad y entonces tendríamos que ver si nuestra propuesta va a ser desde la presentación fisiopatológica de la fragilidad como un fenotipo o la fragilidad como el cúmulo de déficit y para ello pues hay diferentes propuestas que pueden inclinarse hacia un lado o pueden hacer una interesante mezcla entre estas dos propuestas fisiopatológicas. Y sin duda alguna la fragilidad nos llama la atención pues porque en la práctica diaria nos reta a reconocer su importancia, a hacer medicina centrada en la persona, a utilizar un instrumento que sea apropiado para el contexto y el desafío es que esté validado en el entorno, ojalá en el idioma y en nuestro país y que nos permita monitorear el cambio en el tiempo. Todo eso para finalizar que como mensajes finales de esta parte es que existe consenso en algunos puntos de la definición de fragilidad y por lo menos tenemos unos elementos claves. Uno de ellos que es el estado de vulnerabilidad fisiológica que le da una capacidad reducida para enfrentar al individuo un evento estresor. Otro elemento importante que es potencialmente reversible y adicionalmente tendríamos que mencionar que es un síndrome, que su tratamiento y su intervención debe ser multicausal. Ya lo miraremos desde el punto de vista de intervención que nos lo estará presentando el doctor Manzotti. Y sin embargo, entonces, ¿desde qué aproximación se quiere abordar? Desde el contexto fisiopatológico, estoy en un ámbito ya sea clínico, investigativo o estoy como un tomador
decisiones si tengo que plantear política pública o qué instrumentos tengo disponibles. Y pues nada, muchas gracias y espero haberme ajustado al tiempo, doctora Tania, y aquí sigo a Muchas sus gracias, órdenes. doctor Muchas Diego Chávarro, gracias. por su presentación. Las preguntas las vamos a hacer al final de las ponencias. Tenemos